En el mundo antiguo la comida y la medicina eran la misma cosa. Un hombre pasó 3 días sin comer, 3 días sin beber, abandonado allí para morir. Y entonces, una sola porción, lo puso de nuevo en pie. Eso es lo que dice el texto en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 12. No es una metáfora, no es lenguaje espiritual. Es un detalle clínico conservado durante 3000 años. Y lo que ocurre en los versículos inmediatamente después es algo que casi nadie se detiene a observar con cuidado. David y sus soldados encontraron a este hombre desplomado en el campo. 3 días sin nada. Y lo que hicieron fue simple. Le dieron una porción de comida, un pedazo de torta de higos prensados y un puñado de pasas, sin caldo, sin carne, sin fuego, sin ninguna preparación. El texto dice que su espíritu volvió a él. Comió y se recuperó. Probablemente ya has leído este pasaje antes. Y seguramente te enfocaste en el drama militar, el ataque amalecita, el ejército de David en la ciudad quemada. Pero probablemente pasaste por alto el detalle más inquietante. La comida que devolvió a ese hombre a la vida tenía una composición muy específica. Y esa composición no fue un accidente. En este video vas a descubrir 3 cosas. Primero, por qué exactamente esos ingredientes fueron capaces de reanimar un cuerpo que se estaba apagando por el hambre, y qué estaba haciendo cada uno de ellos dentro del organismo. Vas a entender eso antes de que lleguemos a la mitad del video. Segundo, cómo reproducir hoy esta barra bíblica de campaña, sin horno, sin fuego, usando ingredientes baratos que duran meses. Y tercero, y quiero que recuerdes bien esto, el ingrediente principal de este alimento de campo aparece en otra escena bíblica, con un uso completamente distinto, un uso que casi ninguna versión popular de esta historia muestra. Ese detalle va a hacer que veas este ingrediente de una manera totalmente nueva para siempre. Así que quédate conmigo hasta el final. Si alguna vez has pensado en construir una verdadera reserva de alimentos, una que de verdad funcione cuando el sistema falla, este video fue hecho para ti, no para personas que solo buscan curiosidades bíblicas. Esto es para quienes quieren soluciones reales. Alimentos que no necesitan refrigerador, que no necesitan cocción, que no dependen de envases plásticos con fechas de vencimiento impresas y que entregan nutrición auténtica cuando el cuerpo tiene que rendir bajo presión. Lo que David llevaba en el campo no era un simple bocadillo. Era una tecnología alimentaria compacta, estable y reproducible, hecha con lo que daba la tierra y diseñada para sobrevivir a largas marchas al calor y a la ausencia total de infraestructura. Antes de entrar en los ingredientes, necesito señalar 2 puntos que se volverán cada vez más valiosos a medida que avance este video. El primero es que uno de los ingredientes que usó David, el principal, aparece en otra escena bíblica con un papel completamente diferente, no como alimento, sino como un remedio externo aplicado directamente sobre una herida mortal. Vas a ver ese uso antes de la parte final de este video. Y cuando aparezca, va a cambiar la manera en que entiendes la línea entre alimento y medicina en el mundo antiguo. El segundo punto tiene que ver con el método de preparación. Este alimento no necesitaba horno, no necesitaba fuego, no necesitaba agua, y existía una versión que duraba meses sin ninguna refrigeración. Eso significa que estamos ante una de las primeras barras de campaña de la historia humana. Exactamente cómo hacerlo aparecerá más adelante en este video antes del final. Entremos en la escena. Era el peor momento de la vida de David. Él y sus 600 hombres habían regresado a Siclag, después de días de marcha, y encontraron la ciudad reducida a cenizas. Los amalecitas habían atacado, se lo habían llevado todo, y habían tomado cautivas a las mujeres y a los niños. El texto dice que David y sus hombres lloraron hasta no tener más fuerzas para llorar. Y luego incluso su propio ejército empezó a hablar de apedrearlo. Fue en ese contexto cuando encontraron a aquel hombre, un soldado egipcio, un esclavo abandonado por los mismos amalecitas, cuando enfermó tirado en el campo 3 días sin comida, 3 días sin agua. Este detalle importa por una razón muy práctica. El estado fisiológico de ese hombre era de colapso real. Sin glucosa disponible, el cuerpo empieza a consumir su propio músculo. Sin electrolitos, el sistema nervioso pierde función. Sin líquidos, los órganos comienzan a fallar de manera progresiva. 3 días sin nada en condiciones de desierto no es una exageración dramática, es una emergencia médica. Y lo que David le dio no fue sopa, no fue caldo caliente, fue comida seca, densa, sin ninguna preparación. Y funcionó. Esto no fue un milagro ficticio,
Fue bioquímica aplicada que el pueblo de Israel había dominado durante generaciones. Así que aquí está la pregunta correcta. ¿Por qué exactamente esos ingredientes? Primera de Samuel 25:18 registra los suministros que Abigail preparó para David y sus hombres: 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 tortas de higos prensados. Ese era el kit estándar de campaña del guerrero israelita. Y 2 ingredientes aparecen de forma constante en cada registro bíblico de provisiones de campo: higos prensados y pasas. Cada uno tenía una función precisa. Los higos prensados, llamados debelim en hebreo. No se trataba de fruta fresca. Era higo seco comprimido en un bloque denso, con la humedad eliminada para una conservación máxima. Ese proceso concentra todo: calorías, azúcares, minerales y fibra. Los higos secos tienen más calcio por gramo que la leche. Tienen hierro en cantidades comparables a la carne roja. Tienen potasio, el electrolito que el corazón necesita para mantener el ritmo bajo estrés físico extremo. Y contienen compuestos antimicrobianos naturales, polifenoles y flavonoides, que investigaciones recientes han demostrado que tienen actividad antibacteriana documentada. Para un soldado en el campo sin acceso a agua limpia ni alimentos frescos, esto era una protección metabólica incorporada. Las pasas también cumplían una función esencial. Contienen fructosa y glucosa en una proporción que el cuerpo absorbe de manera gradual, no en un solo pico, como ocurre con el azúcar refinado. Eso significa energía sostenida durante horas, no un impulso rápido seguido de una caída brusca. Para alguien en estado de inanición, lo último que el cuerpo necesita es un pico glucémico, seguido de un desplome. Las pasas aportan combustible duradero, además de más potasio y hierro, y pueden mantenerse estables durante meses sin refrigeración. 2 ingredientes, 2 mecanismos complementarios. Ninguna redundancia. Ese es el patrón de quienes construyeron sistemas de alimentación por verdadera necesidad, no por comodidad. La industria moderna de suplementos deportivos pasó décadas desarrollando barras energéticas para atletas en situaciones de campo: geles, barras de proteína, tabletas de electrolitos. Y la solución de vanguardia a la que llegó reproduce casi exactamente lo que el higo prensado ya ofrecía. Estudios publicados en 2025 confirman que la pasta de higo seco tiene una fuerte actividad antioxidante con compuestos bioactivos como los ácidos ferúlico y clorogénico que ayudan a reducir la inflamación en el tejido muscular bajo esfuerzo. El mismo estudio confirmó actividad antimicrobiana contra bacterias comunes encontradas en heridas de campo. Plinio el Viejo, el historiador romano del siglo I, ya dejó constancia de que los higos se usaban para curar úlceras, una prueba de que este conocimiento sobrevivió al menos 1000 años después de David. La modernidad no descubrió el higo, simplemente redescubrió lo que el antiguo Oriente Medio ya estaba aplicando. El contraste es sencillo. Una barra energética industrial. Hoy es cara, viene en envoltorio plástico. Tiene una vida útil de 12 meses y una lista de 20 ingredientes que ni siquiera reconoces. El bloque de higo prensado de David tenía un solo ingrediente, duraba meses sin ningún envase, y la ciencia ahora ha confirmado que su mecanismo realmente funciona. Pero espera, porque lo que viene ahora es un uso de este mismo ingrediente que casi nadie menciona, y cambia por completo la manera en que lo ves. ¿Cómo hacer la barra bíblica de campaña? Antes del detalle final, aquí tienes el método completo. 4 pasos. Sin horno, sin fuego, sin cocinar. Paso 1. La base de higos secos. Usa higos secos de buena calidad. Cuanto más oscuros y suaves sean, más concentrado será su perfil nutricional. Retira los tallos duros. Por cada taza de higos, vas a necesitar media taza de pasas oscuras. La proporción importa. Más higo que pasa es el patrón documentado en los registros bíblicos de provisiones de campo. Paso 2. Prensado manual. Amasa los higos y las pasas con las manos hasta formar una pasta densa y homogénea. Aquí está el error que arruina la conservación: no añadas agua. Nada. La humedad residual natural de los higos es suficiente para unirlo todo, y añadir agua reduce drásticamente la vida útil a temperatura ambiente, abriendo la puerta al moho en menos de una semana. La pasta seca se conserva durante meses. Paso 3. Incorpora miel y sal. Una cucharada de miel pura por cada taza de mezcla y una pizca generosa de sal.
La miel actúa como conservante adicional. Sus compuestos antimicrobianos inhiben el crecimiento bacteriano. La sal repone sodio y mejora la absorción por parte del cuerpo del potasio presente en el higo. Paso 4. Dales forma de discos o bloques. Forma la mezcla en piezas planas, discos de aproximadamente 1 centímetro de grosor o pequeños bloques. Envuélvelos en hojas secas, papel vegetal o tela limpia y seca. Déjalos en un lugar aireado durante 24 horas para que se afiancen. El resultado es denso, oscuro, ligeramente dulce y estable a temperatura ambiente durante semanas, sin refrigeración. Puedes detenerte aquí mismo y ya tener una verdadera reserva de comida de emergencia. Pero la siguiente parte es la razón por la que este ingrediente importa en un nivel que va mucho más allá de la comida de campaña. Y es algo que sinceramente no esperaba encontrar cuando empecé a investigar este tema. Décadas después de David, durante el reinado de Ezequías, rey de Judá, el texto de 2 Reyes 20, versículo 7, registra una escena clínica directa. Ezequías estaba enfermo con una herida mortal. El texto dice que estaba bajo sentencia de muerte. El profeta Isaías no solo le dice que ore, no le dice que ofrezca un sacrificio, le dice que prepare una cataplasma de higos y la aplique sobre la herida. Preparen una cataplasma de higos. Así lo traduce la NIV. Pero lo que la mayoría de las versiones populares no explica es lo que está contenido en el mandato original. La palabra hebrea para esa preparación es debelim, exactamente los mismos higos prensados que aparecen en las provisiones de campaña de David. El mismo ingrediente ahora aplicado como remedio externo directo sobre una herida infectada, no como alimento. Y Ezequías se recuperó. Siglos más tarde, Plinio el Viejo dejó constancia de que los higos se usaban específicamente para tratar úlceras y heridas abiertas en el mundo romano. La investigación moderna ha confirmado que los compuestos del higo tienen actividad antibacteriana documentada contra patógenos comunes en heridas de la piel. Esto no es una coincidencia textual. Es evidencia de un sistema de conocimiento en el que la línea entre comida y medicina no existía, porque los antiguos nunca hicieron esa separación. El higo que alimentó al soldado de David por dentro fue el mismo higo que sanó la herida del rey por fuera. La modernidad separó esas dos funciones en dos departamentos distintos, farmacia y supermercado, y lo llamó organización. Pero lo que realmente hizo fue fragmentar un conocimiento integrado que funcionaba con un solo ingrediente. Lo que acabas de ver no es arqueología alimentaria. Es evidencia de que durante milenios, antes de cualquier farmacia, antes de cualquier suplemento industrial, antes de cualquier barra proteica envuelta en plástico, los pueblos que construyeron civilizaciones y libraron guerras reales sabían exactamente cómo mantener el cuerpo en funcionamiento con 2 o 3 ingredientes que la tierra proporcionaba sin costo. La mayoría de las personas miran un higo seco y ven un simple tentempié dulce. Lo que viste hoy es algo distinto, un ingrediente con 2000 años de uso documentado, validado por investigaciones científicas recientes, registrado en al menos 2 funciones diferentes dentro del mismo texto antiguo como alimento de recuperación y como medicina para heridas. La modernidad no mejoró esto. Lo reemplazó por comodidad y perdió la integración entre nutrir y sanar que el mundo antiguo dominó sin necesidad de 2 títulos universitarios para entenderlo. La decisión práctica ahora es sencilla. Compra higos secos y pasas esta misma semana. Sigue los 4 pasos de este video. Haz un bloque. Guárdalo. Pruébalo. Eso es exactamente lo que hacían quienes construían ejércitos en el desierto cuando necesitaban que sus cuerpos siguieran funcionando cuando no había nada más disponible. Si llegaste hasta aquí ahora, ya tienes todo lo que necesitas para empezar esta misma semana. Dime en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. El hecho de que el higo pudiera sanar una herida además de alimentar, o el mecanismo de conservación sin ningún ingrediente industrial. De verdad quiero saber con qué vas a empezar. Si este tipo de contenido, técnicas antiguas con una función real comprobada y replicable, hoy es lo que quieres seguir viendo, suscríbete ahora. Viene mucho más. En el mundo antiguo la comida y la medicina eran la misma cosa. Solo la modernidad separó las dos.